¿Qué tal a todos? Vamos a trabajar un poquito la parte de programación, como ya habíamos iniciado habíamos colocado algunos elementos de Python, de C++ y de Java. En esta ocasión vamos a tomar datos de teclado, vamos a operar, vamos a hacer operaciones, inicialmente los vamos a sumar y luego vamos a tomar entonces de pronto la utilización de las funciones. Inicialmente vamos a trabajar recordando un poquito lo del lenguaje Python, acordándonos que es un lenguaje, un lenguaje interpretado y que digamos que línea por línea que se vaya escribiendo nos va a ejecutar si no hay ningún tipo de error. Inicialmente, entonces recordando un poquito, dijimos que Python es un lenguaje no tipado. El solo hecho de colocar un nombre ya me va a permitir almacenar datos. En este caso voy a tener dos variables, una que llamé num1 y otra que llamé num2, en la cuales entonces voy a pedir al usuario que digite un número. A través de esta función input voy a leer ese dato que me digita el usuario en teclado, y como lo que digita el usuario va a llegar como un string, como una cadena, entonces le hago ahí la conversión, el cast, para que efectivamente en num1 y en num2 entonces quede almacenado el dato como número. De tal forma que acá en la línea 8, cuando haga la operación, entonces pues efectivamente acá esto me lo asuma como número y esto me lo asuma también como número. En la línea 9 lo que estoy haciendo, entonces, bueno, en la línea 1 y la línea 4 y la línea 6, lo que estoy haciendo entonces es pidiendo el teclado, leyendo y almacenando entonces el dato en una variable. En la línea 8 estoy haciendo la operación y en la línea 9 lo que hago es presentar ese resultado de esa operación, que inicialmente es la suma. Entonces vamos a correr eh, eh, y analizar el programa hasta esa instancia. Entonces vamos a suponer que el usuario digita 12 y 13, entonces en ese orden de ideas dice que 12 más 13 es igual a 25, que es lo que está produciendo aquí la línea número 9. A partir de la línea 10, ojo que estas variables, como están contempladas acá en num1 y num2, entonces son variables globales. ¿Eso qué significa? Que ahí en adelante cualquier instancia en donde nos coloquemos, cualquier línea donde nos coloquemos, entonces esas variables van a ser reconocidas. La línea 10 lo que hago es incluir entonces una función. La función siempre en Python va a tener entonces esa misma sintaxis, palabra reservada def, el nombre que yo quiera darle, en este caso múltiple, y los paréntesis, y remata con dos puntos. La indentación es crítica acá en Python, entonces acuérdense que todo lo que coloque yo en una misma columna, en este caso esas tres instrucciones, van a ser el cuerpo de la función, o en este caso el procedimiento multi. Y básicamente lo que va a hacer entonces es, pues imprime esta leyenda, estamos de multiplicamos o multiplicando, mejor, colocámosle acá, multiplicando, y acá entonces a continuación lo que hace entonces es en otra variable local a la función peguere, entonces hace el resultado y al final entonces me va a decir que efectivamente entonces en el caso del ejemplo anterior 12 por 13 es igual a 156, que es lo que está haciendo. Miremos para unos números diferentes, entonces el 8 y el 7, entonces pues básicamente le está haciendo entonces el 56. Ojo, porque esta línea número 14 es la invocación. Ojo que aquí le voy a colocar, entonces en esta línea estoy invocando el procedimiento. Invocando el procedimiento. Invocando el procedimiento. Y en esta anterior, entonces aquí lo que estoy haciendo, entonces es definiendo el procedimiento. Acá como tal, entonces, por ejemplo, ustedes se dan cuenta que aquí hizo la operación de multiplicación, más sin embargo, este código de la línea, esa instrucción de la línea 14 no hace parte del cuerpo de la función. La función
se asume que únicamente tiene las líneas 11, 12 y 13. Y si yo coloco como comentario la línea número 14, entonces pues acá no me va a mostrar ningún resultado porque simplemente pues no la estamos invocando. Entonces ahí únicamente quedó la suma porque la multiplicación en ese caso pues no la habilitamos. Eh, para hacer ver de que efectivamente en la línea 14 lo que estamos haciendo es invocando entonces ese método. En ese caso ustedes se dan cuenta que lo habilito y me muestra entonces el resultado, el proceso que hace el procedimiento múltiple. Para recordar entonces las variables que permiten almacenar números a través de la conversión o CAD y con la utilización de la función input. Y acá entonces en el caso de la impresión de los datos con print, entonces acá muestra el contenido almacenado en la variable, el contenido almacenado en la variable y luego entonces hace la operación y la imprime para los dos casos. Lo mismo sucede en la línea número 13. Python, un lenguaje interpretado. Ahora vamos a mirar un poquito lo que sería entonces la parte del mismo programa, pero en lenguaje C++. En el lenguaje C++ entonces hay la necesidad de la inclusión de librerías e incluir en este caso la librería que me permite leer datos de teclado, mostrar en pantalla, que es lo que estamos haciendo. Con esta instrucción entonces me permite reconocer todas esas instrucciones que están en el estándar de programación, entre otras lo que estoy utilizando acá con el code para imprimir datos en pantalla y con el sein para leer datos de teclado. En la línea número 5 lo que estoy haciendo es entonces declarando un procedimiento. Simplemente estoy diciendo que no retorna, que el nombre es producto y que le voy a enviar los dos parámetros de tipo entero. Al igual que el anterior, a ver, en el caso del Python también hubiese podido hacer exactamente lo mismo, en un 1 igual a 8, directamente con la asignación del dato. En este caso, entonces, pues simplemente la función principal comienza en la línea 6, la declaración de variables. Entonces, acá sí ya es un lenguaje tipado y aquí lo que estoy haciendo es entonces declarando variables globales no locales a la función principal y de tipo entero. Entonces siempre vamos a tener en cuenta que toca decir el tipo de dato y la lista de variables entonces separadas por coma y rematando en punto y coma. La línea 12 y la línea 13 lo que hace, la línea 12 es a través del code, entonces coloca el aviso en pantalla pidiendo el número, y la línea número 13 a través del sein lo que hace es leer lo que el usuario digita. Como son dos números, entonces la 14 y la 15 hacen exactamente lo mismo. Imprime este aviso para saber que efectivamente estoy sumando y luego nuevamente, por ejemplo, si es 8 y 7, entonces dice que 8 más 7 es igual a 15. Hasta ahí vamos a mirar, ya luego vamos a analizar un poquito qué pasa con los otros datos. Entonces damos 8, damos 7 y aquí vamos en el 8 más 7, 15 en la línea número 17. En la línea número 18 lo que hacemos es, como ya aquí en la línea número 5 hay un procedimiento declarado, entonces en este caso la línea 18 lo que hacemos es invocar ese código, invocar ese procedimiento, invocar el procedimiento. Para que en últimas entonces simplemente si es 8 y 7, entonces aquí en X irá el 8 y en Y irá el 7 y aquí en la línea 20 donde estoy definiendo mi procedimiento producto, entonces lo que hago es en la línea 21 declaro una variable local a ese procedimiento y en la línea 22 lo que hago es la multiplicación. Luego imprimo en pantalla esa leyenda y nuevamente entonces lo que voy a hacer es mostrar aquí al final entonces el 8 por 7 igual a 56, que es un poquito lo que ya hicimos en Python, solo que digamos que aquí tiene unas diferencias. Vamos a digitar 12, le vamos a digitar 13, 12 más 13, 25 y 12 por 13, 256. ¿Qué estamos haciendo acá? Entonces estamos
leyendo datos de teclado, tanto en Python como en C++, estamos haciendo operación directamente en la función principal y en este caso estamos haciendo el uso de un procedimiento, en este caso con parámetros. Perfectamente lo hubiese podido hacer exactamente igual el procedimiento que tenía en Python, solo que como las variables quedaron acá dentro de la función principal, entonces digamos que hay que enviárselas entonces los valores hay que enviárselos entonces al procedimiento para que lo, para que los procese. Lenguaje C++, un lenguaje compilado, a través del proceso de compilación genera un todo, necesariamente tiene que todo estar decantado, si hay un punto y coma faltante por decir algo, entonces simplemente pues no nos va a correr. En el caso de el Java, entonces al igual que en C, entonces en este caso pues no vamos a decir de librería, sino vamos a decir que incluimos un paquete. En este caso vamos a incluir el escáner, que es el que está sirviendo para que podamos leer directamente datos del teclado. Por ejemplo, aquí en el caso de la línea número 12, donde dice entrada.next int, entonces básicamente lo que hace es leer los datos de teclado. Cositas adicionales, entonces, a ver, como estamos trabajando en línea, la clase no se le puede asignar cualquier nombre, sino tiene que necesariamente corresponder el nombre con la función principal. Las variables están declaradas antes de la función principal, es decir, que en este caso son variables globales. Y dentro en la línea 7, entonces como ya incluimos el paquete scanner, entonces aquí lo que estoy haciendo es instanciando un objeto con el cual entonces voy a leer datos. La línea 9 y la línea 10, entonces la 9 lo que hace es imprimir en pantalla la solicitud del dato. La número 10 lee el dato de teclado a través de ese objeto de tipo escáner y exactamente sucede lo mismo con la línea número 11 y la línea número 12. Pide dato, la 12 lee dato. En la línea número 13 realizamos la operación de la suma directamente. Acá, al igual que lo que mostrábamos en el caso anterior, perfectamente hubiésemos podido asignar los valores acá directamente y no leerlos de teclado. Y la idea es acá ya estar con la lectura de datos. En la línea número 14 lo que hacemos entonces es mostrar los resultados, dice la suma, en este caso va a mostrar en ese 1, por ejemplo, si está el 8, entonces siempre dice que la suma de 8 más 7, por decir algo, entonces va a ser igual a 15, o como en el caso de el ejercicio que aparece ahí, entonces x tiene un 5 y y tiene un 7, entonces va a tener entonces un número 12 como resultado. Miremos hasta ahí un poquito entonces con los datos que ya habíamos dado, entonces 8 y 7, y como tal, entonces, bueno, tomó un 77, entonces el 8 y el 7. 7, 8, 15 y íbamos en la línea número 14, en la línea número 15 nuevamente, entonces acá digamos que de manera previa no hemos hecho la declaración, en este caso del método, entonces se asume que aquí lo que estamos haciendo es invocando el método. Ese método lo llamé, en este caso lo llamé producto también, y ese método entonces a lo que viene ejecuta la línea número 14, viene a la número 15 y va directamente a la línea 17. En la línea 17 lo que está definido el método producto. En la línea 18 lo que hago es declarar una variable de tipo entero donde voy a colocar el resultado que va a obtener de multiplicar los dos números que inicialmente tomé. Y en la línea 19 entonces pues simplemente estoy imprimiendo esos datos, que es la parte final que está planteada acá. Es decir que estoy tomando datos, estoy operando y adicionalmente estoy utilizando entonces también las funciones. En este caso, como están dentro de la clase, entonces pues toman el nombre de métodos. Acordémonos entonces acá, en el caso de la función principal termina acá y acá el método está fuera de la función principal
y como tal la otra llave, esta llave inicia y termina el cuerpo del método, y la última llave es el cierre del programa principal de la clase. Tenemos entonces acá la posibilidad en los tres casos de tomar datos de teclado, de hacer operaciones y adicionalmente entonces realizar una pequeña introducción al trabajo de funciones. Dejo hasta ahí. Gracias a todos. Programo, luego existo. Chao.